Hoy toca el fogueo sobre esta conferencia número 14 de la fase B, que se llama Tres clases de tantrismo. Entonces, en esta conferencia vamos a aprender qué es tantrismo y sobre todo a diferenciar el tipo de tantrismo que estamos o que estamos por ejercer o que quizá estamos ejerciendo. Hay que aprender a diferenciarlos porque esto es básico. Esta conferencia se relaciona mucho con la conferencia 13, donde vimos que había varios tipos de Hanasmusen, y la calidad, pues precisamente el Hanasmusen tiene que ver muchas veces con cómo se está ejerciendo pues la sexualidad. ¿Sí? Y esto es lo primero que tenemos que aprender, que cuando estamos hablando de tantrismo, estamos hablando de la sexualidad como tal, la práctica del sexo. Entonces tiene que ver con que pues las personas hacen una práctica de alguna determinada manera. Muchas veces esta palabra se confunde porque pues de pronto hay como disponibles en la red muchísima información relacionada con tantrismo que hacen como de la práctica algo pues misticoide, pero no hablan del cuidado de la energía sexual, simplemente hablan de prácticas que supuestamente sirven como para acercar a la pareja, para que la pareja sienta más, para que la pareja esté más a gusto, etcétera, etcétera, pero no, en realidad no van a lo fundamental, que es cómo se está manejando la energía sexual en la práctica. Entonces, pues hay bastante confusión porque hay disponible cantidad de videos y de información relacionada con este tema que pues no van al meollo del asunto. Entonces, eso es tantrismo, cómo se está practicando el sexo. Entonces, cuando se habla de tantras, pues se está hablando de personas que ya han practicado el sexo. Y recordemos que dentro de la práctica sexual, pues siempre se va a ejercitar un cierto tipo de magia. Cada vez que nosotros entramos en una práctica sexual, pues podemos crear, ya sea para bien o para mal, podemos crear hacia arriba o hacia abajo, porque esa es la cualidad de la energía sexual. Es potente, es una energía creadora 100%, y si la persona la utiliza sabiamente, entonces va a poder hacer unas creaciones superiores. Estas creaciones pues van a ser sus cuerpos existenciales del ser y esto le va a permitir acercarse más a su ser hasta autorrealizarse. Pero en cambio, si la persona no cuida su energía sexual y entra a la práctica, o sea, se vuelve tántrico pero negro porque está desperdiciando su energía sexual, pues entonces también va a hacer unas creaciones, pero va a hacer unas creaciones hacia abajo, en donde va a engordar su órgano cundartiguador y esto pues le va a dar capacidades o poderes en el mal. Entonces, este es el punto decisivo donde las personas o se vuelven magos blancos, es decir, cuidan su energía sexual y la suben, o se vuelven magos negros, en donde no tienen el cuidado de la energía sexual y no tienen castidad. En el momento en que están desperdiciando su energía sexual, pues entonces están ya jugando del lado de la magia negra. Entonces, cuando estamos hablando de magos blancos y magos negros, pues podemos imaginarnos también muchas cosas, pero tiene que ver con cómo están ejerciendo el tantrismo las personas. Es la calidad de su conocimiento y eso lo viene a dar pues en esta forma el manejo de la energía sexual. Por eso es importante que nosotros conozcamos que existen varios tipos de tantrismo para que sepamos cómo es que podemos ubicarnos en el tantrismo blanco, que eso va a ser lo deseable. Entonces, hay tantrismo blanco, hay tantrismo negro y hay tantrismo gris. Y cada uno de estos, pues, exige un cierto comportamiento en la práctica sexual. Entonces, hablemos primero, pues, de lo que es el tantrismo blanco. Este tantrismo blanco eh, es la unión de una pareja, en este caso solamente puede ser la pareja conformada por hombre y mujer,
porque en ningún modo puede haber un ejercicio del tantrismo en una pareja homosexual. ¿Sí? Se requiere del complemento del polo positivo y el polo negativo, y por eso se requiere que sean hombre y mujer. Y cuando esta pareja se une, entonces no van a llegar al orgasmo ni a la eyaculación. Y a través de esta práctica, ellos van a controlar su energía para que despierten el Kundalini. Entonces va a llegar un momento en que enciendan el fuego y lo comiencen a subir a través de su columna vertebral. Porque el propósito de esta unión es que la pareja llegue a unas creaciones superiores a las creaciones de los cuerpos existenciales del ser. Entonces, esta práctica exige que haya 3 elementos muy importantes en la pareja que se va a unir. Entonces, se requiere que haya fidelidad, se requiere que haya castidad y amor. Cuando estamos hablando de que haya fidelidad, es que la pareja tiene que ser fiel primero a su propia energía. Tiene que tener como esta parte muy sabida de que su energía sexual es prácticamente su Dios particular. Entonces ahí reside su poder y reside su espiritualidad. Entonces, en primer lugar, la pareja tiene que ser fiel a sí mismo, o sea, a su propia energía sexual. Y en ese sentido, pues una pareja de este tipo va a esperar, precisamente porque sabe que su energía es sagrada y que ahí reside su Dios, entonces va a esperar a su pareja correcta. Entonces, la fidelidad implica que esta persona que quiere hacer esta práctica se lo tomó muy en serio y va a consultar a su propio ser para poder escoger la pareja que le va a colaborar. Entonces, es fiel a su energía y no va a combinar su energía con la energía de cualquier otra persona, sino que va a esperar a que su ser le indique cuál es la pareja que le va a colaborar, porque esa es la pareja que le va a acompañar por el resto de su vida. ¿Sí? No es como un juego y en ese sentido, pues las personas no pueden estar cambiando de pareja constantemente o no pueden estar pensando que van a comenzar con una pareja y que si no les funciona, pueden cambiar y pueden ir con otra pareja y así sucesivamente. Entonces, eso es la fidelidad. El ser primero fiel a la propia energía y obviamente ya cuando se asignó su pareja y que comienzan a trabajar, entonces, ambos tienen que tomarse en serio que no pueden estar combinando su energía con otras personas que no sea su pareja. Y la fidelidad también a su pareja. Entonces, en eso consiste este primer aspecto que se necesita para el tantrismo blanco. Otro aspecto es la castidad. Y la castidad, pues se malentiende muchas veces cuando en las religiones se habla de castidad, se piensa que es abstención, que no va a haber ningún contacto sexual, pero no, cuando nosotros estamos hablando de castidad, estamos hablando de que la pareja sí va a practicar uniones sexuales, porque ese es el propósito, pero estas uniones van a lograr conservar su energía y no solamente conservarla, sino que van a hacer un manejo de su energía de tal manera que ésta empieza a subir por su columna vertebral para que puedan crear. Entonces eso es castidad. En ningún momento se van a permitir jamás tirar ni un poquito de su energía, ni con el orgasmo, ni con la eyaculación. Ninguno de los dos. Por eso se requiere que ambos estén en el conocimiento para que puedan hacer una cooperación en donde se colaboren precisamente para que ambos logren este propósito de jamás perder su energía sexual. Entonces, que no se lleven a la sobreexcitación, que no vayan a desperdiciar en ningún momento, no vayan a fornicar de ninguna manera, y eso es la castidad. Y pues obviamente se requiere que la persona tenga conocimiento y un entrenamiento en el cuaternario, porque como aprendimos, la práctica del recto pensar, recto sentir, recto obrar, recto hablar, nos permite tener la castidad científica y eso nos permite aspirar
a que precisamente nuestra energía no sea derramada por ninguno de los centros. Entonces, ambos tienen que tener este entrenamiento para que sea posible que su energía comience a subir. De otra manera, no sería posible. Y finalmente, el último aspecto tiene que ver con el amor. El amor es, pues, precisamente el amor a su ser, el amor al trabajo, ¿sí? Porque comienza con ese anhelo de querer autorrealizarse. Entonces, los miembros o los integrantes de esta pareja, pues primero tienen que tener ese anhelo espiritual. Ese sería el amor. Y cuando nosotros, pues, hablamos de amor, muchas veces lo confundimos con cualquier aspecto lujurioso o manifestación lujuriosa, ¿sí? Pero en realidad el amor comienza con esta práctica espiritual de conservar la propia energía, de saber que allí reside todo el poder. Y también tiene que ver con el trato que se da a la pareja. Esto es como algo que se tiene que resaltar, porque en muchos grupos pseudoesotéricos o gnósticos se tiene malentendido esto de las prácticas sexuales y muchas veces las parejas de estos grupos creen que pueden hacer una práctica aunque se lleven mal o aunque se traten mal, ¿sí? Y muchas veces es hasta común escucharles que, pues de pronto nada más de colaboren en la práctica, ¿sí? Aunque no lo quieran o aunque no los traten bien o hasta se justifican diciendo, bueno, a ti no te tiene que importar cómo te estoy tratando, sino que simplemente nos vamos a colaborar. Pero eso no hacen hacer nada. Ahí, pues realmente esa energía no va a subir, ¿sí? Porque no tiene buena calidad. Entonces, realmente la pareja sí tiene que tener un buen trato entre sí, sí tienen que estar desarrollando el amor, y eso implica que, pues, ellos comienzan a hacer un trabajo serio de muerte psicológica en varios aspectos que dañan el amor en la pareja, ¿sí? Que dañan esta relación, ¿sí? Estos aspectos, pues, pueden ser, por ejemplo, los rencores, los sentimientos que uno hace con la pareja porque no satisface las expectativas o, por ejemplo, también esos yoes de crítica que a uno se le hace fácil, pues a veces aunque no lo exprese verbalmente, pero que sí de pronto está uno pensando en que la pareja no hace bien las cosas o no le echa tantas ganas, o no, esos ya son yoes de crítica que si uno los alimenta durante el día, pues entonces cuando la pareja busca hacer la práctica, realmente esa práctica no tiene buena calidad, ¿sí? Su energía no está siendo correctamente, pues, depurada. Entonces hay que trabajar todos esos aspectos egoicos que hacen que uno esté sintiendo como rechazo hacia la pareja, fastidio, desgano, hasta cierto tipo de frialdad, sino que pues al contrario, se busca eliminar esos aspectos para que vayan haciendo el amor. Y por el contrario, también podría ser trabajar todos esos aspectos que se malentiende el amor, ¿no? Es esas ganas de hacer como cosas entendidas como romanticismo, ¿sí? Que si de pronto no hay esos detalles que son considerados románticos, entonces pues ya la pareja no se siente motivada, pues también esos detalles hay que trabajarlos porque están dañando el proceso de pareja. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los requisitos para el trabajo. Entonces, se mencionan casi siempre de manera rápida, pero hay que hacer un estudio serio en donde empecemos pues a notar estos detalles para que realmente el trabajo de la suprasexualidad funcione. Entonces, ¿cómo se hace la práctica de la suprasexualidad? Bueno, para poder conseguir una buena práctica suprasexual, que ya sería pues esto considerado tantrística de la siguiente manera. La pareja pues tiene que tener un espacio adecuado en su casa en donde pues solamente la pareja pues conviva, ¿sí? Por ejemplo, puede ser su recámara en donde van a tener, digamos que su aposento o su cama va a ser como su altar, entonces en ese sentido tiene que ser sagrado. Por eso no se recomienda que ninguna persona que no sea de la pareja, o sea, solamente la pareja pueda usar ese espacio.
que ningún otro miembro de la familia esté entrando a este lugar donde la pareja practica y que este espacio se mantenga en buenas condiciones. Esto es que esté correctamente ventilado, correctamente aseado, eh, que en este espacio no se tengan dispositivos electrónicos, distractores, elementos que no tienen nada que ver con el descanso o con la práctica de la suprasexualidad. Y ya que se ha acondicionado este lugar donde la pareja va a hacer su práctica, entonces ahora sí, pues ellos se van a preparar, pues se pueden preparar precisamente también con el aseo correcto de ellos mismos, de sus cuerpos, y entonces van a comenzar con una práctica de conjuración del Belirín y del círculo mágico. Este paso es importante porque lo que ellos van a manejar es una energía poderosa. Entonces, como tienen el propósito de no derramar la energía, van a ser víctimas de ataques de magos negros, porque a los magos negros pues no les gusta que la gente empiece a practicar, ¿no? En el tantrismo blanco. Entonces, para protegerse de esos ataques, la pareja tiene que hacer su círculo mágico de protección y antes, pues su conjuración del Belirín para limpiar energéticamente el lugar de cualquier remanente de energía. Luego se va a suplicar la asistencia al Padre y Madre divinos. Este paso también es importante porque pues hemos de recordar que es precisamente con el propósito de llegar al ser que se hace esta práctica. Entonces necesita asistencia divina para poder hacer la práctica. En esa, pues la petición la hace cada uno de manera particular. Se puede pedir, por ejemplo, para lograr encender el fuego, se puede pedir para poder tener la correcta potencia, se puede pedir también, por ejemplo, para poder controlar la mente durante la práctica, porque la mayor cantidad de caídas sexuales se dan debido a pues que se tiene una mente alborotada. Entonces, ahí en ese momento se pide asistencia para que esta práctica se haga de la mejor manera posible. Y después de eso, pues ya se comienza a prender el fuego. ¿Cómo se prende el fuego? Pues se prende con besos y caricias conscientes. Cuando hablamos de besos y caricias conscientes, pues estamos hablando de que no se van a permitir como que entren prácticas de tipo lujurioso, ¿sí? De tipo infrasexual a esta práctica que se está haciendo, sino que el propósito de los besos y las caricias es lograr tener la potencia sexual. Entonces, es correcto, pues, que el varón, por ejemplo, bese a su esposa en todo su cuerpo, pero siempre buscando que tenga esta potencia, pero no cayendo en prácticas infrasexuales. Es decir, que aquí no se va a permitir, por ejemplo, el sexo oral ni el sexo anal, ninguna de esas prácticas infrasexuales, porque pues no entran dentro de la suprasexualidad. Y la mujer también puede acariciar, puede besar a su esposo, pero con ese propósito de lograr la potencia. ¿Cómo sabemos que ya se logró la potencia? Porque la mujer logra una correcta lubricación y el varón logra una correcta erección. Entonces, en el momento en que se logra la correcta potencia, que ya están listos ambos para poder entrar a la práctica, entonces en ese momento pues ya no es necesario hacer más eh, prácticas de besos y caricias, sino que ya pueden unirse. Entonces ahí pues se conecta, en este caso el hombre con la mujer, es la conexión del lingam con el yoni, es decir, pues como tal la penetración, ¿sí? Y dentro de este proceso de la penetración, entonces van a ser unos movimientos suaves, leves, en ningún momento tienen que ser movimientos violentos, ni animalescos, ni llenos de lujuria, no, simplemente los movimientos son para poder mantener la potencia sexual y poder permitir estos espacios donde van a comenzar con la práctica de las respiraciones con las mantralizaciones. Entonces, la práctica del tantrismo blanco tiene dos claves. La pareja que recién inicia, cuando todavía no han creado cuerpos solares, durante los primeros 2 cuerpos solares se va a practicar la clave de Fa. La clave de Fa, los que saben música, tiene esta formita, como se ve ahí,
es como un pequeño ganchito. ¿Y por qué tiene esta formita? Porque se asemeja a cómo se ve la energía cuando está subiendo o ascendiendo. Entonces, ¿cómo se practica esto? Bueno, ya están conectados, hombre y mujer, y en ese momento en que están conectados, pueden parar levemente los movimientos y comenzar con este ejercicio de inhalación, retención y exhalación. En ese sentido, pues primero inhalan, cada quien pues va a ir ahí a su ritmo y capacidad pulmonar. Aproximadamente se dice que pues se inhala por unos 20 segundos. Esta inhalación pues va siendo como suave, ¿sí? Porque el propósito es como no de tensionar el cuerpo, ni de tensionar la emoción y la mente, no, al contrario, mantener como lo más relajado posible el cuerpo y entonces la inhalación es suave. Se inhala profundamente y al momento en que se inhala se va a acompañar el ejercicio con la imaginación, porque se tiene uno que imaginar cómo es que el aire entra por la nariz, baja por los pulmones y llega hasta las gónadas sexuales. Aquí es importante que ambos estén concentrados en sus propias gónadas sexuales. ¿Cuáles son estas? Bueno, la mujer va a estar concentrada en sus ovarios y el varón va a estar concentrado en sus testículos. No se recomienda concentrarse en el cuerpo de la pareja porque esto puede llevar a la sobreexcitación y a una caída sexual. Y no se recomienda, por ejemplo, concentrarse en por ejemplo, en el pene, ¿no? O en la vagina, porque también pueden caer en una sobreexcitación. Entonces, la concentración va a ser en sus gónadas sexuales y en el entrecejo. Y entonces, cuando ellos imaginan que el aire va bajando, van a imaginar precisamente que llega hasta sus gónadas sexuales y ahí se va a transformar como en un vaporcito de color de oro. Esto se hace con la imaginación. Eso es lo que está imaginando cada uno de los miembros de la pareja. Entonces hacen este proceso de inhalación, retienen, mientras están reteniendo, imaginan este proceso en donde se convierte como en este vaporcito ahí en las gónadas sexuales y va a comenzar a subir este vaporcito color oro a través de la columna vertebral, ¿sí? Comienza desde el inicio de la columna vertebral y va ascendiendo hasta llegar al entrecejo. Entonces, si ustedes ven, pues la forma de la imagen es como un pequeño bastoncito. Cuando ya llega hasta el entrecejo, la energía en ese momento se exhala. Y cuando exhalan, van a pronunciar el mantra I primero. Entonces, la exhalación es pronunciando el mantra y luego vuelven a comenzar. ¿Sí? Vuelven a comenzar con el proceso de inhalación, este proceso en donde imaginan el aire entrando, entra por sus pulmones, baja hasta sus gónadas sexuales, se transforma en este hilo de oro que va a subir por la columna vertebral hasta que llega al entrecejo y enseguida van a exhalar con el mantra ah, y nuevamente terminan de mantralizar el mantra A y comienzan nuevamente con el proceso de inhalación, retención y exhalación, pero ahora para pronunciar exhalando el mantra O. Estos mantras están aludiendo a los elementos de la alquimia sexual. El I alude precisamente al fuego, el A al agua o mercurio, y el O al órigo, que es la sal. Y ahí pues se hace precisamente alusión a este elemento que es como aglutinante en el proceso alquímico. Entonces esos son los tres mantras que se utilizan. ¿Qué pasa si mientras están en este proceso la pareja de pronto siente que comienza a perder potencia sexual? ¿Qué sería perder potencia sexual? Bueno, que en el caso del hombre hay cierta flacidez y en el caso de la mujer pues se pierde un poco de lubricación. Entonces en ese momento pues detienen este proceso de inhalación, retención y exhalación. Pueden hacer unos movimientos leves para poder recuperar la potencia sexual y una vez que sientan que recuperan la potencia sexual, siguen con este proceso de clave FA. Entonces, este es la clave FA y cuando la pareja haya creado ya sus dos primeros cuerpos solares,
Entonces, para la creación de los siguientes cuerpos, va a utilizar la clave de sol. Es muy similar a la clave de fa, pero como podemos ver, la clave de sol tiene como una curvita extra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el proceso de imaginación no solamente se va a llegar al entrecejo, sino que se va a buscar dar como la vuelta, ¿sí? Se pasa por la otra glándula, se da como la vueltita y se lleva esta energía hacia el corazón, imaginando así como que hace esta curvita. Ese es el proceso de imaginación que se va a hacer en la clave sol, pero el proceso de mantralización y de respiraciones sigue exactamente igual. Entonces, así es como la pareja va a practicar el tantrismo blanco sin llegar nunca a derramar su energía sexual. Cuando la pareja detiene la práctica, pues cuando ya no tienen más potencia sexual o cuando la pareja sí lo decide, si ya pues alguno de los dos ya se cansó, ya no puede más, pues entonces en ese momento se detiene la práctica y se considera una práctica exitosa cuando no hubo ningún tipo de derrame de energía sexual. Entonces, en ese momento, pues ya se para la práctica. Cuando ya no hay potencia sexual, pues es que pues definitivamente ya no hay lubricación en el caso de la dama, ya no hay erección en el caso del varón, pues ahí en ese momento se deja la práctica. Y pues hay algunas cosas a considerar en la práctica del tantrismo blanco. Es pues que durante la lactancia, si la mujer está en proceso de lactancia de su bebé, que más o menos son de unos 6 a 9 meses, 10 meses, en ese proceso no se va a practicar el tantrismo blanco, no se hace la práctica suprasexual. Igualmente, si la dama está en embarazo, no se hace la práctica suprasexual porque su cuerpo está ocupado, su energía sexual está ocupada en otro proceso que es la creación y el dar vida a este nuevo cuerpo físico. Tampoco se hace la práctica durante el periodo menstrual de la mujer. A partir del día 1 se tienen que contar 7 días. Aunque la mujer deje de sangrar antes, tienen que respetarse estos 7 días en donde no hay contacto sexual. Esta práctica se realiza una sola vez por noche porque se requiere que se dé un descanso a las gónadas sexuales para que se recuperen. Entonces se hace una sola vez por noche. Y cuando la pareja hace la práctica, entonces se tiene que esperar 2 horas para bañarse, porque están pues manejando como esta energía, este voltaje para no dañar su aparato sexual y no dañarse a sí mismos, pues no se recomienda el baño hasta después de 2 horas. Y siempre considerar que durante la práctica se tienen que hacer movimientos suaves para no llegar a la sobreexcitación, porque ese no es el propósito del tantrismo blanco, sino que para poder conservar la energía, pues la pareja tiene que ser cuidadosa en cómo se está moviendo, ¿no? Y es que muchas veces nos podemos dar cuenta que muchos de estos movimientos como excesivos que se hacen, pues simplemente tienen esa finalidad de llevar a la fornicación, ¿sí? Son como ciertos yoes que, pues mecánicamente quieren hacer que la pareja expulse su energía. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que es el tantrismo negro. Entonces estábamos hablando de que la diferencia entre un mago blanco y un mago negro es que uno cuida su energía sexual y otro no la cuida. Entonces, pues ahí tenemos precisamente a personas que han caído en el tantrismo negro, donde pues muchas veces comienzan pues del lado de blanco, o sea, comienzan queriendo hacer un manejo de su energía sexual, pero en algún punto cometen algún error que esto los hace pues ir eh, perdiendo su energía y llega un momento en que ya están pues despertando en el mal, están como tal jugando en el lado del bando del tantrismo negro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien pierde su energía sexual? Pues lo que va a suceder es que va a comenzar a engordar su órgano contartiguador. Entonces, su energía, que es lo que hace, pues va hacia abajo. Y pues esto lo lleva precisamente a conectarse más con sus
infiernos, sus mundos infiernos. Entonces, hay distintas prácticas de tantrismo negro y muchas veces cuando estas prácticas son enseñadas en algunas escuelas esotéricas, no se consideran como prácticas de tantrismo negro. Sí, pero ya alguien que está como de ese lado, pues muchas veces puede hablar del uso de la energía sexual y es que a veces así encontramos hasta en internet información donde dicen que la energía sexual es poderosa, ¿sí? Pero no enseñan que tienen que lograr la castidad, sino que más bien enseñan pues que en el momento en que se está practicando, se concentren, se pidan cosas, etcétera, ¿sí? Es como tal pues estar usando esta energía de manera equivocada. Entonces las personas muchas veces hasta pueden decir, bueno, no tiene nada de malo tener varias parejas, ¿sí? Algo totalmente equivocado, ya totalmente del lado del tantrismo negro, pero cuando lo están diciendo, lo dicen de tal forma que pues, pues no se escucha, ¿no? Ellos nunca van a decir, bueno, voy a enseñar una práctica de tantrismo negro. Simplemente enseñan estas prácticas como si fuera algo que fuera a ser beneficioso para las personas, pero sabemos que esto lo único que va a provocar es que va a hacer que las personas empiecen a despertar en el mal, ¿sí? O pueden enseñar otras prácticas todavía más, pues más graves, ¿no? Que pueden consistir como tal en expulsar la energía, ¿sí? Expulsar el semen. O sea, tanto hombre como mujer pueden llegar a este proceso de expulsar energía y entonces, después de haber expulsado la energía, mediante estas prácticas se les enseña a reabsorber esta energía, ¿sí? Y entonces, de este modo, pues creen que están haciendo bien, no se dan cuenta de que si en algún momento están llegando a tener poderes, pues estos poderes son en el mal. Entonces, esto es como algo totalmente equivocado. Dentro de esto, también, por ejemplo, eh, puede alguien llegar a cometer adulterio, ¿sí? Y quedarse en ese proceso de adulterio, entonces ahí ya quemó, si es que estuvo haciendo algún trabajo de magia blanca, pues ya lo arruinó, lo quemó y empieza a despertar en el mal. También todas estas prácticas que se recomiendan y que dicen, bueno, es que dos hombres sí pueden levantar su energía, esto es totalmente equivocado y es tantrismo negro. Dos mujeres pueden practicar, bueno, también es tantrismo negro. Y todas las prácticas de infrasexualidad que se recomiendan, ¿sí? Prácticas de masturbación, de orgías, de sexo anal, sexo oral, estas van cayendo dentro de estos procesos de tantrismo negro, porque lo único que van a hacer es que esa energía nunca va a subir, va siempre a descender, porque recordemos que estos procesos de subir la energía no son de que uno diga por voluntad propia, porque es que yo digo va a subir, no, estos son procesos vigilados por nuestros propios Padre y Madre divinos y por los seres. O sea, no van a permitir que alguien que esté teniendo prácticas de infrasexual suba nada. Entonces, esto es que simplemente lo manejan como que sí, van a tener algunos poderes, que van a ser seres divinos, etcétera, pero no se dan cuenta de que están cristalizando su órgano pundartiguador. Entonces, esto es lo que tiene que ver pues con el tantrismo negro y por eso es que tenemos que estar muy atentos porque como les comentaba, nunca van a decir, bueno, les voy a enseñar una práctica para despertar en el mal. No, al contrario, van a decir, esta es una práctica para que tú te vuelvas más espiritual, para que tú conectes con tu ser superior, etcétera, es lo que van a decir, pero la forma de practicarlo nos va a indicar que es una práctica negra. Y por otro lado, también tenemos el tantrismo gris. Y en el tantrismo gris, ahí las personas pues a lo mejor no tienen un conocimiento de la importancia de su energía sexual. Y como no tienen un conocimiento, entonces lo que sucede es que no cuidan su energía sexual. Entonces dan su energía sexual a cualquier persona, se enlazan kármicamente porque pues ni siquiera saben que la energía va
a tener este poder de que van a compartir karma con las personas con las que se enlazan, entonces ellos simplemente pues van conectándose con muchas personas, van generando ligues, eh, y como desconocen cómo hacer una práctica, entonces lo más seguro es que vuelvan o se vuelvan tántricos negros, porque van a estar derramando su energía sexual hasta que le agarran el gusto y entonces empiezan a adquirir una personalidad tenebrosa, aunque no tengan el propósito de ser magos negros o conseguir grados de anagaricas, algo así, pero simplemente al estar derramando su energía sexual, pues los va volviendo pues más tenebrosos. Y generalmente este tantrismo pues se practica simplemente por el puro placer animal, ¿sí? El placer lujurioso como tal. Entonces, ahí se necesita pues adquirir un conocimiento para que pues en ese sentido puedan llegar a practicar tantrismo blanco. Y pues bueno, hasta aquí la conferencia de la práctica, el fogueo como tal, pues yo les agradezco que me hayan escuchado y pues por aquí hay algunos comentarios de mi compañero. Sí, exactamente, así como el compañero está indicando, era lo que estaba comentando, de que muchos de estos grupos pseudoesotéricos tienen unos conceptos equivocados donde piensan que aunque no se lleven bien, pues lo importante es practicar la práctica sexual, ¿sí? Y esto es obviamente algo que es incorrecto porque se necesita desarrollar el amor. Y eso requiere un trabajo de muerte psicológica. Eso es lo que yo le puedo contestar. No sé si después el compañero Luis Carlos me quiera ayudar a abundar un poquito en esto. Y del segundo, la verdad es que ya no entendí a dónde iba y pues hasta aquí dejo el fogueo. Gracias. Bueno, listo, Roxana, muy bien. Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, no se puede avanzar porque esto no es mecánico. Los conceptos hay en cantidades y las personas pues se apegan a esos conceptos y creen que esos conceptos son correctos y terminan tratando de avanzar sin trabajar lo que hay que trabajar. Bueno, ¿hay más preguntas? ¿No? Pues no sé si es pregunta, Luis Carlos, es creo que una aportación del compañero que dice que pues los grupos del conocimiento de sí mismos creen que han descubierto algo, el agua tibia, dice el compañero. Pero bueno, es el enfoque, ¿no? Del compañero. Bueno, el conocimiento de sí mismo lo ordenó la ley divina. Nosotros no nos formamos dentro del movimiento gnóstico. El maestro Raúl formó este grupo fuera del movimiento gnóstico, pero los gnósticos, o el yo gnóstico, yo no hablo de las personas, porque las personas son una cosa y el yo gnóstico es otra. Muchos de estos compañeros quieren traer cosas del movimiento acá y meterla acá y creer que lo que manejamos acá es del movimiento y están muy errados, muy equivocados. Este grupo se formó fuera de estatutos, de reglamentos, de fanatismos, de adoraciones. Nos prohibieron internamente los rituales y todo esto que hace parte del misticismo que se ha desarrollado con estos yoes. Aquí vinimos a morir. Las características de este enfoque no son las del movimiento gnóstico. Entonces, bueno, esto hay que estarlo explicando cada rato porque aparecen estas personas creyendo que nosotros manejamos eso y no es así. El conocimiento ni siquiera es del maestro Samael ni del maestro Raúl, es un conocimiento universal. Lo que pasa es que nosotros no somos adoradores de maestros. Eso fue lo que enseñó el maestro Samael y el maestro Raúl. Y por esto,
No nos lo pasamos hablando del maestro Samael, porque me parece que eso es absurdo y es fanático. Cada uno vino a buscar a su ser, pero no se quiere comprender. Entonces se insiste y se insiste y se insiste en el error. Pero bueno, a nosotros no nos interesa eso. Venimos a trabajar, venimos a producir. Eso es lo que nos interesa en este momento. El resto de esos son conceptos y cada uno tiene derecho a pensar como quiera. Pero no quiere decir que sea correcto. Por eso la independencia y la libertad es tan importante aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver este tema. 3 clases de tantrismo, 3 clases de sexología. Y vamos a ver la sexualidad blanca, tantrismo blanco. Ahorita no podemos hablar de blanco, ahorita las personas empiezan más o menos enfocadas hacia lo blanco, pero no entran directamente a lo blanco. Realmente el tantrismo blanco ya es de segunda montaña hacia arriba, hablando claramente. Ahorita vamos a hacer un esfuerzo para manejar el aspecto más puro posible. Pero la primera montaña es la montaña de la purificación sexual, por eso es la montaña del nacimiento. Lo importante aquí es que la persona empiece de lo más limpio posible, ¿no? Y dar o buscar que el ser le dé la pareja, especialmente a los solteros. Porque la persona va a escoger una pareja y si no es compatible con esa persona, o no tiene claridad, o no tiene responsabilidad, o no ha hecho el trabajo que hay que hacer, pues esas relaciones duran 6 meses, 1 año, 2 años y se acaban. Cuando el ser ordena una relación, pues los compromisos ya son diferentes, no es una relación recurrente, no hay unos compromisos egoicos. Entonces se puede hacer un trabajo. Con eso no quiero decir que las parejas que vienen por recurrencia no puedan trabajar, lo que pasa es que les queda un poco más duro, porque tienen compromisos de yoes. En cambio, una pareja que viene ordenada no tiene compromisos de yoes. Entonces se puede llevar una mejor relación. Bien, eso es lo primero. Tener nivel para entrar al sexo. No entrar simplemente porque yo creo que ya estoy preparado, que es lo que hace la mayoría, porque creen que ya pueden, o que ya con la imaginación creen que ya tienen castidad. Pero es que la castidad no se consigue creyendo en que yo tengo castidad. La castidad sale de un trabajo. Entonces se autoengañan y empiezan a creer que están avanzados y buscan parejas diciéndoles, que a mí me ha tocado ver estos casos muchas veces, diciéndoles que son castos, que ya tienen un nivel, que han logrado, y van y tan pronto tocan a la pareja empiezan a fornicar. Entonces, esto hay cantidad de personas que tienen estos enfoques, ¿no? Por eso es tan importante que cada uno esté seguro de la pareja que se le asigna. Bien, requisitos para el tantrismo blanco. Tener muchísimo control del aparato sexual, tener un dominio muy, muy fuerte sobre la parte, el instinto, la parte del sistema nervioso, tener control sobre los esfínteres, sobre la próstata, sobre los glándulas, sobre todas las vibraciones, tensiones que genera el cuerpo hacia la fornicación, hacia la lujuria. Es necesario que la persona tenga cierto poder sexual y para eso necesita trabajar muy duro la parte instintiva, ¿sí? Porque la persona entra al sexo, se le sube el instinto, el deseo, bloquea la mente y se entrega a la lujuria. Que no tiene control. Eso es lo que pasa en la mayoría. No hay que esperar estar casado para tener castidad. Eso es otro error, otro concepto. La castidad se logra antes de casarse. Bueno, un nivel, no total, pero sí un nivel de control. ¿Sí? Bien,
La práctica, las vibraciones, las tensiones, los corrientazos, la ansiedad, el desespero, todos los yoes que la persona no trabaja y empieza a practicar supuestamente el tantrismo blanco, pero tiene demasiada carga lujuriosa, muchísima carga lujuriosa. Entonces esa carga lujuriosa no lo deja concentrar. Entonces, al no fornicar, porque puede desarrollar el yo casto, termina desarrollándose como Hannes Musen con los años. Y bueno, ahí termina la obra porque una persona se forma mal y al formarse mal desde el principio, más adelante ya no puede controlar esos enfoques y termina volviéndose mago negro. ¿No? Entonces, la pureza es fundamental, el enfoque es esencial, ¿sí? Y saber cómo hacer la práctica. Práctica hay que hacerla con mucha prudencia, especialmente cuando la persona empieza, porque el aparato es extremadamente débil, especialmente los varones, y cualquier tensión, cualquier vibración, cualquier sensación, cualquier roce fuerte lo hace fornicar, por la misma debilidad con la que viene sensibilidad del aparato. Entonces hay que tener prudencia, no sentirse fuerte. Aquí no se puede uno autoengañar o no puede creer que ya logró algo porque eso es lo que yo espera para atacarlo y hacerlo fornicar. Entonces lograr las cosas básicas para poder empezar a practicar suprasexo. ¿Sí? Eso es importante para empezar a hacer el tantrismo blanco o el suprasexo o la transmutación sexual, como quieran. Y se va purificando, ya logrando la castidad, le cierran los esfínteres y de ahí en adelante ya no fornica, pero le toca seguir purificando y purificando y purificando la práctica. Las personas están acostumbradas a la violencia sexual. Les encanta la violencia sexual porque quieren seguir sintiendo las vibraciones animalescas en el cuerpo. Y es raro encontrar a alguien que quiera sacrificar toda esa violencia, toda esa pasión, todo ese disfrute animal. Eso hay que trabajarlo, porque con eso no, esa práctica no va a ser blanca, va a ser gris o va a ser negra, pero blanca no. Entonces las personas lo normal es que empiezan un poco de saciar la lujuria, transmutan un poco, sacian otro poco la lujuria, transmutan otro poco y ahí se van despertando como Hannes Musen sin darse cuenta. ¿No? Entonces hay que comprender que esas formas de practicar no es tantrismo blanco. Aparecen estos conceptos de cerrar esfínteres, de apretar los esfínteres y yo hice alguna vez esto que escuché y me empezó a doler. Yo no volví a hacer eso. Empezó a doler el esfínter, después me dijeron internamente que eso daña el esfínter porque el esfínter lo están obligando a cerrarse a las malas. Y con todos los yoes vivos tratando de cerrar el esfínter, imagínense eso. Es como si trataran de cerrar una presa de agua abierta con la... No se puede porque la presión del agua es muy fuerte, entonces sale con mucha velocidad. Entonces al tratar de cerrar la compuerta la rompe. Entonces, por eso el esfínter se cierra automáticamente cuando la persona está matando el instinto lujurioso animal. Yo dejé de hacer esa práctica por ahí al ser me mostró que eso era oscuro. Entonces, no sé, dicen que eso lo enseñó el maestro Samael. Y bueno, yo no sé. Muchas de esas cosas que enseñó el maestro Samael después las corrigió y los gnósticos se quedaron con esas ideas. Y otros libros que hablan de eso están prostituidos. Entonces, yo no confío en eso. Sí. Pues, mejor que cada uno pues empiece a trabajar la lujuria y solito el esfínter se va cerrando, como me puedo dar fe porque yo nunca trabajé con esas cosas y logré la castidad sin necesidad de eso. Entonces que me vengan a decir a uno que otro fornicario por ahí a cuestionar cosas, pues me tiene sin cuidado. Bueno, entonces sí, y que un soltero puede lograr tener la castidad sin
Ah, bueno, ¿ya me escuchan bien? Sí, es que se me fue el audio. Bueno, entonces hay conceptos de todo tipo, ¿no? Llegan personas que llevan 20 años que sin pareja, creyendo que eso es castidad o que ya tienen la castidad. Eso no es así. Hay que meterle todos los días muchísimo trabajo, 2, 3 horas o más de pura muerte para lograr la castidad. Eso no se da así, matando 5 yoecitos. Bueno, ese es el tantrismo blanco, ¿no? Una sola pareja, bueno, ya lo explicó Roxana, ya habló de la mayor parte de las cositas que hay que tener en cuenta, pero lo principal es la muerte de la lujuria, ¿sí? Bueno, el tantrismo gris, se dice que la humanidad, ese es un concepto muy equivocado, que la humanidad es gris, la humanidad es negra. El solo hecho de fornicar es un acto negro porque es alimentar todo el ego. ¿Cómo va a ser blanco eso? Entonces las personas fornican, toda la humanidad es mago negro, pero dormido, no despierto, está dormido. O sea que todos nosotros somos magos negros dormidos, por el solo hecho de fornicar. Y existe el mago negro despierto en el mal, que ese ya utiliza rituales, utiliza técnicas para alimentar el ego, para darle poderes psíquicos a los yoes. Entonces, utiliza una variedad cantidad de técnicas dependiendo de la escuela negra donde esté vinculado. Técnicas de tantrismo negro donde hace reabsorción del semen cuando lo expulsa y luego lo reabsorbe, ¿no? Ese semen contaminado se pudre afuera, se mezcla con el ego del universo y luego este tipo reabsorbe ese semen ya en estado de putrefacción y alimenta la cola y le da poderes psíquicos a los yoes. Eso es lo que hace un mago negro. Mago negro no es fiel, tiene varias parejas, un mago negro juega. Bueno, ustedes ahí hemos visto muchas cosas sobre el mago negro, ¿no? Y existe un mago negro que al principio tiene control sexual, porque viene normalmente de la gnosis. Y después con el tiempo ya vuelve otra vez a la fornicación, porque lógicamente que esto se acaba. Una persona que no es fiel a su ser, que traiciona a su ser, que está jugando con el conocimiento, tarde o temprano le quitan el poco control que tenga sexual, lo pierde, y ya la intención la voltea, la fuerza la voltea, y termina ya directamente en el tantrismo negro, que empieza a ver como blanco, y justifica su traición, ¿no? Que es lo que hace la mayoría. Bien, entonces el tantrismo negro es la forma para despertar en el mal, para vivir unido al ego, ¿sí? Entonces forma, bueno, consultorios o se dedica a esas cosas relacionadas con lo oculto, con la magia y cosas de eso. Bien, eso es lo que sale de este tipo de conocimiento, ¿no? Porque las personas no trabajan la muerte, no quieren trabajar la muerte. Es muy raro que encontremos a alguien que sea serio y que esté trabajando la muerte como debe ser. Pero la mayoría no quieren el conocimiento de esa manera, quieren un conocimiento para llevarlo como una religión, una cosa mística, una cosa y luego le meten ritualitos y le meten toda esta cantidad de cosas distractoras que no permiten que la persona se meta como debe ser al trabajo de la muerte, ¿no? Bien, entonces ese es el tantrismo negro. Y tenemos el tantrismo gris. El gris es una mezcla de blanco con negro, ¿sí? Entonces, lo blanco es cierto nivel que logró, pero mezclado con lo negro. Entonces tenemos los nirvanos. Los nirvanos son grises. Son Hanasmusen de tercer grado. Y estos elementos mezclaron los 3 factores con cosas místicas, con comodidad, con cosas de la personalidad. Y lógicamente que se desarrollaron así cuando tenían que tomar el camino, pues esos yoes que mezclaron con la conciencia, ya no los dejan tomar ese camino. Entonces se quedan en el nirvana, porque el gris desarrolla la columna, en la columna sube energía, pero también le da energía a la cola.
Entonces, al mezclar la parte negra de la cola con la parte que subió en la columna, eso da un gris. Entonces, se forman de esta manera, ¿no? Y hasta ahí llega la obra de estos elementos. Entonces, hay que comprender que y hay que salir del concepto de que la humanidad es gris. No, la humanidad es negra dormida, débil, y sirve de comida y sirve de esclavos a los magos negros. Toda la humanidad es esclava de los magos negros porque ellos utilizan a los débiles para que sean sus sirvientes. Entonces ahí encontramos todo esto. La práctica sexual la mezclan con otras cosas, ¿no? Entonces se encuentran por ahí personas que dicen que mezclen el tantrismo o la práctica sexual y que enfoquen la energía a conseguir una casa, un carro, a una cosa material o otra. Y ahí voltean todo y lo vuelven negro, que eso es lo que hacen las escuelas que han salido con ideologías gnósticas como la cienciología y otras escuelas que hablan enseñan ese tipo de prácticas para buscar cosas materiales con la concentración de la energía sexual, prostituyendo totalmente la práctica de suprasexo. La única razón para uno practicar sexo es para crear los cuerpos, para buscar a Dios dentro de uno. No hay otro objetivo. Bueno, de pronto si tiene algún problema de salud, podría utilizar parte de esa energía durante la práctica para curarse. Pero el objetivo no es desviar esa energía para cosas materiales, sino para la creación de los cuerpos. Bien, es importante saber que la práctica hay que saberla llevar, hay que saberla manejar, hay que sacarle, quitarle la violencia a la práctica. La práctica no necesita toda esa carga violenta con la que las parejas practican. Los movimientos son muy suaves resulta que es que cuando la persona comprende la fisionomía sexual, se va a dar cuenta que cuando se regeneran los mismos aparatos pueden mantener la potencia, sin necesidad de toda esa cantidad de artimañas y toda esa lujuria babosa y toda esa cosa, no. Los movimientos, cuando hay ciertos movimientos, los aparatos se contraen, se fortalecen, se ayudan y se mantienen en potencia. Entonces, no hay necesidad de toda esa cantidad de maromas y toda esa cantidad de cosas que las personas hacen, o meterle masturbación, o meterle sexo oral, o toda esa cosa para subir la potencia. Nada de eso es necesario, ¿sí? La excitación se da de una manera natural y cuando se practica de forma respetuosa, de forma suave, los aparatos generan las vibraciones y la contracción. La misma mujer genera unas contracciones que mantienen al falo en fuerza, en erección. Pero decirle a una persona que está acostumbrada a moverse como un perro, como una mujer que se enloquece con toda esta cantidad de movimientos, pues cuesta, ¿no? Cuesta dejar todo eso, porque ya se crearon unos vicios, pero hay que trabajar eso. Hay que trabajar eso y comprender que hay que manejar la práctica de una manera respetuosa, honorable, que es muy bonita porque cuando los aparatos empiezan a vibrar generan en el cuerpo unas energías, una potencia, una fortaleza muy especial, ¿sí? Entonces hay que salir de toda esa lujuria y comprender que el mismo aparato se regenera si uno trabaja la muerte, ¿no? Los varones traen aparatos muy dañados, bueno, las mujeres también, pero digamos que en el varón es más notable porque vienen con muchísimos problemas, especialmente de impotencia. Entonces hay que hacer un trabajo con eso, yo desde la potencia de la impotencia y saber practicar suprasexo, ¿no? Porque aquí hay que ir aumentando cada vez más la potencia
hasta poder hacer unas prácticas largas, porque prácticas de 10, 15 minutos, 20 minutos, eso no va a dar la talla, el nivel para una creación de cuerpos. Necesita prolongar un poco más la práctica, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que comprenderlas. Si las personas cometen errores dentro del conocimiento desde el punto de vista sexual, se les agrava la impotencia, porque ese es un karma general. Cuando una persona se pone a jugar con el sexo, digamos que uno de los karmas que se gana es la impotencia. Entonces, hay que comprender que hay que tener seriedad en esto, ¿no? Respeto. Y saber que esto se hace con una sola pareja, no con dos ni con tres. Y esa pareja va hasta que el ser ordene separación o la pareja se muera o se vaya. Pero de resto, no. Esa es la pareja que le corresponde a cada uno. Bueno, compañeros, yo creo que con esto complementamos este tema en las 3 clases de tantrismo, ¿sí? Y bueno, empezar a salir de toda esta oscuridad y enfocarnos a una forma superior de practicar el sexo. Así que ese es el objetivo. La persona debe comprender que si salimos por las puertas del sexo, del paraíso, por esas mismas puertas vamos a regresar, ¿sí? Pero esto es haciendo. Las personas se quedan esperando a que se resuelvan las cosas así, solas. Jamás se van a resolver, jamás. Entonces hay que luchar, hay que dar el nivel, hay que pagar el karma, hay que buscar solución a todos los problemas, ¿no? Bueno, Roxana, cuéntenos. Nada más tenía yo una duda pendiente, Luis, de que en el libro nos dice que se practica la clave Fa en los primeros 2 cuerpos solares y en los siguientes se practica la clave Sol en el proceso de imaginación, pero esto también es para los cuerpos de oro, cuando se hace ya después la práctica para la creación de los cuerpos de oro, se tiene que seguir practicando con la de Sol. Solo con la de Sol, la otra no. Es que las 2 primeras iniciaciones llegan hasta la raíz de la nariz. De ahí en adelante la energía baja al corazón, ¿sí? Entonces esa es la clave de Sol. Y se hace de ahí en adelante, toda la primera y la segunda montaña. Sí. Ya, gracias, Luis. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Sí, miren, hay algo interesante, es bueno que lo tengamos presente. Cuando las parejas no se mueven mucho, ustedes van a notar que los aparatos empiezan a vibrar. Cuando la pareja se mueve mucho, cuando la persona se mueve mucho, se pierde la vibración de los aparatos. Porque los aparatos tienen un sistema autónomo de contracción que mantiene la fuerza vital del aparato. Eso no se experimenta porque las personas practican violentamente. Entonces se anulan cualquier tipo de suavidad o de pureza, ¿no? Porque les gusta mucho violentar para sentir la violencia animal en el cuerpo. Entonces aquí hay que comprender que los movimientos son muy suaves para generar la misma vibración y las contracciones de los aparatos, especialmente en la mujer. La mujer tiene unas contracciones que ayudan muchísimo a la vitalidad y al sostenimiento de la potencia sexual del varón. Sí, esto es automático, esto no hay que uno dirigirlo, esto se da simplemente cuando se hace la práctica bien hecha, ¿no? Se activa todos estos sistemas, esto lo activa el sistema nervioso. Entonces, eso es como cuando hay movimientos autónomos del mismo cuerpo.
Pero bueno, ahí cada uno va descubriendo todo esto a medida que va practicando. Bueno, Alexander. Buenas, Luis, gracias. Mm, la práctica que se hace sexual por un promedio de 10 minutos, pero no se transmuta, ¿es una práctica exitosa o eso no sirve? Gracias. Pues para transmutar hay que imaginar, estar concentración, imaginación y voluntad. Y si no está haciendo eso, entonces ¿qué está haciendo? Ahora, al principio, cuando la persona llega muy cargada de lujuria, muy cargada, pues lo hablo por experiencia, bueno, trabajar la muerte, ¿no? En la práctica. Entonces se pone a morir. Porque esa lujuria o esas vibraciones no lo dejan concentrar. Trata uno de concentrarse para subir la energía y aparece una sensación y aparece otra y aparece otra. Entonces no es fácil concentrarse uno con toda esa carga. Entonces se pone uno a morir, ¿no? Y va quitándole toda esta cantidad de sensaciones al cuerpo y luego se da cuenta que ya se puede concentrar, puede transmutar porque ya no genera el aparato toda esa cantidad de contracciones morbosas, lasciviosas, tiene control. Entonces ya empieza a poder transmutar como debe ser, con buena concentración. ¿Sí? Pero es que cada uno debe vivirlo, debe sentirlo, ¿sí? Porque es que esto todo se aprende en el camino, porque aquí uno habla de muchas cosas, pero es una guía general, pero cada uno debe vivir su proceso. Entonces, hay personas que traen una lujuria terrible, demasiado desarrollada. Hay otras que, bueno, también tienen lujuria, pero no es tan intensa. Hay de todo, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta? De todas maneras, es importante comprender lo de lo que preguntaban al principio, ¿no? Aprender a querer a la pareja. Si la persona no valora a la pareja, si no respeta a la pareja, si está todo el tiempo en pelea o en lujuria con la pareja, no pueden hacer. No pueden hacer porque eso se lo miden. Entonces, estas parejas tóxicas, estas parejas peleonas, orgullosas, no van a nacer, no pueden hacer. Porque que vaya y haga una práctica, pero siente desagrado hacia la pareja, ¿cómo va a subir la energía? No se puede. Porque la energía sexual se forma de la pureza de los centros, de los 5 centros, bueno, de los 7 centros, pero los 5 caídos. Entonces, todas esas energías unidas en una sola forman el hidrógeno sexual 2. Y con ese hidrógeno es el que se puede transmutar. Entonces, por eso hay que tener una relación estable de respeto hacia todo y hacia todos, incluyendo la pareja. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos presente. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, compañeros, si no hay más preguntas ni hay más puntos de vista. Bueno, diferenciar el erotismo puro del erotismo impuro. El erotismo puro genera cierto nivel de romanticismo, desde el punto de vista de la conciencia, un romance sano, un cariño sano, no morboso, no lascivioso, con enfoque sexual pero sin lujuria, porque el sexo es un aliciente de vida, es un aliciente de estabilidad, es un
una vibración que genera alegría, apetito sexual, erotismo puro. Porque el enfoque a la final siempre va a ser sexual. Sí, que todo se sintetiza ahí, en el control sexual. Entonces, hay que comprender eso, ¿no? Bueno, compañeros, si no hay más inquietudes, nos vamos. ¿Listo? Y muchas gracias, Luis. Muchas gracias a los compañeros también. Gracias, Rosy. Gracias, Luis. Listo. Le damos por terminado el fogueo de Roxana. Y mañana no sé, hay fogueo, ¿cierto? Ah, sí, mañana hay un fogueo por la mañana con Mauricio. Listo, compañeros, nos hablamos. Mauricio y Javier. Y Julia, no Ah. sé. La semana pasada dijo que no podía, pero le mandé el material. Dijo que no lo comprendía, entonces no sé. Voy a preguntarle temprano. Bueno, gracias, Angélica. Bueno, está bien. Bueno, cuídense todos. Chao, Alexander, Jane, Angélica, Raquel, Alba, también nos hablamos.